Analizamos el tema con Omar Durán, él es abogado y también militar. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Doctor, luego de varias semanas... Buenos días, doctor. Luego de varias semanas sin tratar los ascensos de los militares en la Asamblea Legislativa, doctor, el gobierno ayer lo resolvió mediante un decreto supremo. ¿Cuál es el fundamento de esta decisión desde su punto de vista? Bueno, yo creo que es una decisión apropiada porque legalmente y legítimamente está bien adecuada. Siempre habíamos analizado, porque era preocupación a personas como nosotros que conocemos el tema de las Fuerzas Armadas, y más allá que los ascensos tienen siempre en cualquier país del mundo un carácter orgánico, estructural y funcional dentro de las Fuerzas Armadas. Y aquí se había roto por primera vez en la historia desde 1825 la institucionalidad. Si bien es cierto y evidente que la Constitución Política del Estado en el artículo 160, numeral 8, le da esa, llamemos, atribución de ratificar los ascensos a la Asamblea Legislativa, no hay que olvidarse que ante todas las dudas, ante todas las preguntas que hacían la Asamblea Legislativa hacia el Ejecutivo, las mismas eran totalmente resueltas en el acto y sin embargo la Asamblea siempre ponía a través del Senado, lógicamente, pretextos para no querer ascender a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son una institución que en un momento necesita fluir totalmente de aquí, de arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha en la cuestión de mandos, y no porque ellos lo digan, sino porque los reglamentos militares así lo señalen, porque en un reglamento militar tú tienes un cargo específico para un general de fuerza, para generales de división, para generales de brigada, para conformar los estados mayores, y sin embargo las Fuerzas Armadas por el no ascenso se venían pues con un torniquete ya totalmente asfixiadas y rompiéndose totalmente a la institucionalidad, y peor en una época de pandemia cuando las Fuerzas Armadas son encargadas del orden interno ahora y siempre del orden externo. Esta situación pues seguramente ha llamado la atención a la parte ejecutiva, pero también no hay que olvidarse que en este decreto supremo, en ese artículo 1 único, no es que lo hacen a un lado a la Asamblea Legislativa. Dice: los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, en otras palabras fáciles, deben continuar, deben seguir adelante para no romper la institucionalidad de las Fuerzas Armadas hasta que se pronuncie la Asamblea Legislativa, de acuerdo al artículo 160, numeral 8. Entonces, nos hace ver nomás que el Ejecutivo está respetando la Constitución Política del Estado, respeta esta situación, da a conocer hasta que ellos se pronuncien en su momento, pero no pueden dejar en un estado de indefensión y responsabilidad, además por parte de la Capitán General de las Fuerzas Armadas, y maltratar una institución que realmente ha cumplido con todos los preceptos constitucionales, con todas las calificaciones del Tribunal de Personal Superior de las Fuerzas Armadas, porque no hay que olvidar y hay que hacer recuerdo a la gente que estos generales que les toca ascender este año no han sido calificados este año, ellos han sido calificados ya desde el 2019, en el mes de marzo al mes de noviembre. Esa calificación está traída y arrastrada desde el 2019. Y ha estado existiendo una colisión con los nuevos generales que les toca ascender ya unos meses más. Entonces, esta ha sido la situación que lógicamente ha llevado a realizar un decreto supremo que hoy en día goza de toda la legalidad, la normativa militar y la legitimidad dentro de las Fuerzas Armadas para que se puedan desenvolver y desarrollar de acuerdo a la normativa. Doctor Durán, ¿cuál era el daño para las Fuerzas Armadas al no aprobarse estos ascensos? ¿Y cómo afecta esto a un buen funcionamiento del Estado? Bueno, es complicadísimo, Natalia. Sencillamente hay normativas militares que hay muchísimas normativas militares, como por ejemplo que son la Ley de Organización Judicial, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el Código Penal Militar, el Código de Procedimiento Penal, la normativa militar. La jurisdicción militar está reconocida en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado. Imagínense en qué afecta. Afecta muchísimo porque para un cargo determinado necesita ser general de brigada, general de división y general de fuerza, dependiendo del cargo. Lo que no sucede en la Policía Nacional. En la Policía Nacional todos los generales, absolutamente todos, son generales nada más. En las Fuerzas Armadas sucede lo contrario. Entonces, que tiene algún momento en afectar en algo va a afectar.
va a afectar en el momento en que tengas que dar una libreta de servicio militar a una persona determinada, en que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar tiene que tener un grado determinado, el presidente del Tribunal Permanente otro grado, en el Estado Mayor otro grado, se romperían cadenas de mando, no hubiera esa institucionalidad y ese reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Entonces son situaciones que afectarían no solamente a una institución, afectan a un país, elude responsabilidades, será un factor totalmente negativo. Doctor, aprovecho. Hay abogados afines al MAS que aseguran que este acto dará lugar a un juicio de responsabilidades. ¿Hay base legal para esta afirmación? Natalia, yo creo que pueden agarrar, hacer las acciones, consultas al Tribunal Constitucional. Debe haber abogados, lógicamente, que no conocen de normativa militar. Con todo respeto a muchos colegas, la normativa militar es totalmente distinta, inclusive en juicios militares, a juicios ordinarios, lo llamemos así. No existe materia justiciable, no hay un solo elemento. Podrán iniciar, podrán hacer por mayoría, podrán acusar, pero no existe materia justiciable de un juicio de responsabilidades, absolutamente nada, porque en el Decreto Supremo no se olvidan del artículo 160, numeral 8, no es que desconocen a la Asamblea, están esperando que la Asamblea en su momento se manifieste también como dice la Constitución, porque la Asamblea lo único que hace es ratificar. Ellos en sí ya eran generales, todo el tiempo han sido generales, lo único que estaban esperando es que cumplan con las ratificaciones y las responsabilidades que le da a la Asamblea. Más bien el Senado ha dejado a un lado sus responsabilidades y los que serían pasibles más adelante, como ya está haciendo la señora Eva Copa ha sido denunciada y la Comisión de Defensa, y seguramente estos juicios van a seguir adelante, porque aquí la víctima no son ellos, la víctima han sido los oficiales de las Fuerzas Armadas. Bien, doctor Omar Durán, gracias por acceder a esta entrevista con la revista. Buenos días para usted. Continuemos con